Los mexicas, el pueblo ancestral habitante del centro de México, lo llamaban Quetzalcóatl. Los mayas lo conocían como Kukulcán. Ambos títulos significan lo mismo. La forma de nombrar a este dios en ambas lenguas contenía la esencia del mismo tipo de ser, la serpiente emplumada, que habla sobre un ser mitad terrenal, representado por la serpiente, y mitad celeste, representado por el ave quetzal. Hombre y serpiente, Quetzal y Cóatl, un ser físico que había alcanzado la divinidad, un ser al que muchos arqueólogos e historiadores le otorgan un origen desconocido, pero que para los antiguos, ese lugar se encontraba en el cielo. Era Kukulcán, el mayor profeta y maestro espiritual de las civilizaciones mesoamericanas, un ser venido del cielo. Si es así, entonces tendríamos que replantearnos varias cuestiones. ¿Es verdad que era un sujeto blanco y con barba? ¿A qué se refieren con que era capaz de volar entre las nubes? ¿Cómo es que los mayas y las culturas del centro de México cohabitaron con este ser al mismo tiempo? Siendo que estaban separados por muchos kilómetros y días de camino, eso resulta un enigma interesante. Pero vayamos al grano. ¿Realmente Kukulcán era un extraterrestre? El mito fue real. Las investigaciones históricas lo demuestran. Quédese con nosotros. Suscríbase a este canal y le contaremos. Esto es Alien Truth. Una de las cosas que a veces se escucha por ahí o que se lee en publicaciones y comentarios de redes sociales es que Quetzalcóatl era un individuo blanco, barbado y de ojos azules, pero nada más lejos de la verdad. Y quizá a muchos les sorprende escuchar esto, pero ¿cómo surgió la idea de que Kukulcán era blanco? Los frailes del siglo XVI trataron de encontrar el porqué de la presencia de los indígenas en estas tierras, buscando la respuesta en la Biblia, concluyendo que eran parte de las tribus dispersas de Israel. Lo anterior lo refuerzan al encontrar figuras de cruces, con lo cual la simiente de este pensamiento estaba dado. Y según ellos, Dios había deparado que algún apóstol viniera a evangelizar antes de la llegada de los españoles. Resulta que en el siglo XVI, cronistas como Bernal Díaz del Castillo mencionan que en Yucatán encontraron señales de cruces, dato que repite el franciscano López de Cogolludo en su Historia de Yucatán. Y es que los españoles, en su ignorancia, no imaginaron que una cruz pudiera tener otro origen y otro sentido que la cruz cristiana. Las cruces en Mesoamérica tienen un simbolismo muy diferente al de los seguidores de Cristo. Aquí es el símbolo del centro del universo y sus 4 rumbos, en cuyo centro reside el dios del fuego Huehueteotl o Xiuhtecutli. Los frailes españoles, al oír la historia de un hombre dios que vino a enseñar secretos y misterios del universo y de la vida a los indígenas, de inmediato se adjudicaron el hecho, diciendo que Quetzalcóatl había sido europeo y por tanto era blanco y con barba. Pero no existe ninguna evidencia histórica o arqueológica que señale en este aspecto físico casi español de Quetzalcóatl. Por el contrario, las crónicas lo señalan como un hombre de rasgos indígenas, pero capaz de volar por los cielos, aparecer y desaparecer. Un hombre dios que convivía con las divinidades y les hablaba cara a cara. Y que al final de su tiempo, a pesar de la tristeza de sus contemporáneos, tuvo que irse, pero prometió volver. Las crónicas indígenas y los relatos que se pudieron rescatar en los códices que sobrevivieron a la quema de los españoles hablan de que Quetzalcóatl subió a los cielos después de incinerarse en una gran columna de fuego. ¿Acaso esto les suena familiar? Por otra parte, el dios azteca fue una presencia positiva en la sociedad mesoamericana, y las crónicas resaltan el hecho de que tenía habilidades extraordinarias. Era capaz de cambiar de forma, se desplazaba de la tierra a gran velocidad y podía elevarse hacia el cielo. Según las últimas investigaciones arqueológicas, este enigmático ser pudo haber estado en nuestro planeta entre el 400 al 200 a.C., siendo incluso, según algunas hipótesis, muy anterior a la civilización olmeca, considerada la cultura madre del México precolombino.
Quetzalcóatl nos trajo una de las filosofías más profundas y seriamente analizadas por grandes expertos, la llamada Toltecayotl, una filosofía que se compara con las de China y que resulta ser muy superior a la de los griegos, pero que tristemente ha sido muy poco estudiada y difundida. Kukulcán, sin ninguna duda, pudo haber sido un hombre de otro planeta, quizá un viajero, que por su carácter de ser evolucionado posee una moral y un conocimiento profundo y amplio sobre las leyes del universo. Incluso entre los dioses mayas y mexicas, Quetzalcóatl Kukulcán es muy diferente a todos sus demás compañeros divinizados. Para empezar, él no pedía sacrificios humanos, todo lo contrario, los abolía y los condenaba. Los estudiosos de su mensaje, la Toltecayotl, se convirtieron en un grupo de élite llamados toltecas. Actualmente existe confusión, puesto que la mayoría de las personas piensan que los toltecas eran los habitantes de Tula, y no están tan equivocados. Sin embargo, los toltecas eran en realidad aquellos que vivían bajo el conocimiento profundo de la Toltecayotl. Tan es así que muchos gobernantes e incluso los mismos fundadores y tlatoanis de la ciudad de Tenochtitlán decían provenir del linaje tolteca como una forma de buscar la aprobación y el reconocimiento divino del pueblo hacia sus puestos de poder. Es por esto que el gobernante Moctezuma se muestra sumamente afligido cuando comienza a recibir noticias de que los hombres que desembarcaron en las costas de Veracruz podrían tratarse de Quetzalcóatl y sus huestes de guerreros, porque ellos sabían que durante muchos siglos se habían deformado los principios y los conocimientos de la sabiduría toltecayotl, y pensaron que era momento de rendir cuentas ante su dios. Esto los aterró, y por ello Moctezuma decidió enviar las joyas de Quetzalcóatl a Hernán Cortés, joyas que se perdieron en el tiempo, y nunca sabremos lo que eran. Pero ciertamente, Kukulcán nunca volvió, al menos no que sepamos. Y su comportamiento, así como su gran sabiduría y sus extraordinarias muestras de poder capaz de recorrer los cielos y elevarse en el firmamento envuelto en una columna de fuego, nos dan a entender sin ningún resquicio de duda que Kukulcán simplemente no era humano, y si lo era, entonces era uno muy avanzado. Incluso más avanzado que los vikingos, cultura de la que también se dice que pudo provenir, aunque los datos que lo afirman son muy cuestionables. Un vikingo no se eleva al cielo en un cohete, un vikingo no volaba, ni se desplazaba rápidamente por todos los territorios. Un vikingo no poseía la profunda sabiduría de la Toltecayotl, ni podía cambiar de forma y aspecto. Por difícil que nos parezca, por más complicado que sea tragar esta píldora, debemos aceptar que Kukulcán, basados en las fuentes históricas y las crónicas indígenas, tiene más de extraterrestre que de apóstol de Jesús o vikingo naufragado. Pero lo invitamos a usted a que contraste esta información. Visite su biblioteca más cercana y lea, investigue y empápese de las fuentes que han estudiado la verdadera biografía del ser que era terrenal como la serpiente y celestial como el quetzal. No se deje guiar por artículos de internet ni por los chismes del chamán que embauca turistas en la zona arqueológica. Tampoco le crea al brujito o brujita en redes sociales que hablan de seres de luz y de Mercurio retrógrado. Es más, puede ni siquiera creer en lo que le dijimos hoy aquí. Pero por favor, vaya a las fuentes, estudie y entonces opine. Recuerde que la verdad supera a toda ficción. Muy poca gente conoce la historia de Kinich Ahau, el dios maya que vino de los cielos y entregó conocimiento a esa poderosa civilización. El dios que siempre representaron con ojos enormes y negros, de gran estatura y poseedor de tecnologías asombrosas que los nativos mayas llamaban poderosa magia. Muy poco se ha hablado de este personaje, que vino en un vehículo volador tan radiante como el sol y se transportaba en él.
Podía hablar diferentes lenguas y viajaba a través de largas distancias en un mismo día, gracias a su poder de desplazarse por los aires. Mucho se ha hablado sobre los mayas y su posible contacto con inteligencias extraterrestres. Mucho se ha especulado y analizado, pero hoy, en este reportaje, le pondremos nombre, apellido y aspecto a quien fue probablemente uno de esos tantos seres no humanos que impulsaron la alta sabiduría y la profunda filosofía maya. Kinich Ahau, el rey dios o el dios rey que vino de los cielos y que era muy diferente a cualquier humano. Quédese con nosotros, suscríbase a este canal y le contaremos. Esto es Alien Truth. La cultura maya es conocida por su complejo sistema de filosofía, religión y mitología. Uno de los dioses más importantes en su panteón era Kinich Ahau, que según los arqueólogos era venerado como el dios del sol y la fertilidad. Su nombre significa Señor del Ojo del Sol. Los mayas aseguran que este personaje estaba casado con Ixchel, la diosa de la luna. Curiosamente, a Kinich Ahau se le considera una de las advocaciones de Itzamna, un hombre venido del cielo, que según las leyendas puso nombre a los parajes y tierras, sitios y promontorios del Mayab, lo que hoy conocemos como Yucatán en México. De hecho, hay registros en las leyendas de que fue él quien inventó los primeros caracteres que sirvieron para fundar un sistema de escritura a los nativos de la región. Este misterioso ser era un sabio que se autonombró sacerdote, por lo que recibió el nombre de Lakin-chan, que en lengua maya quiere decir el sacerdote Chan, que vino del oriente. Algo muy interesante si tenemos en cuenta que el oriente representaba para los mayas el inicio de todas las actividades en el tiempo y el espacio, la sangre y la luz e iluminación del mundo para la existencia. Decir que alguien pertenece al oriente era para esa civilización un símbolo de pureza y divinidad. De hecho, la importancia de Itzamna en la forma de Kinich Ahau lo coloca como fecundo creador nada menos que de la cultura maya, que derivó de su llegada a Chichén Itzá en la época de su fundación. Este personaje con artefactos en el rostro y ojos enormes y negros no era un ente cualquiera, era el gobernante de los dioses y como tal, solucionaba los problemas y distribuía las tierras entre los diferentes pueblos de los principios de la civilización maya. Los sacerdotes de los templos dedicados a este ser recibían el nombre de Akin, que significa los del sol y del tiempo, y eran quienes profetizaban el futuro de los hombres a través de profundas meditaciones y sueños lúcidos en los que decía, entraban en contacto con las divinidades que habitan el cielo. ¿Realmente podría haber una conexión entre este dios y un posible origen extraterrestre? Bueno, si todo lo anterior nos sirve como un verdadero indicio, tenemos que señalar entonces una de las teorías más fascinantes acerca del origen y el papel que desempeñó Kinich Ahau en su paso por este mundo mientras convivía con la naciente civilización maya. Por algún motivo, este ser fue el primero en establecer contacto con los humanos, y además fue plenamente identificado como el líder de los dioses. Algo tuvieron que observar las personas de aquel tiempo en este personaje para adjudicarle tales atributos. Si analizamos la leyenda que asegura que viajaba en el sol largas distancias y podía visitar en el mismo día lugares lejanos, tenemos que trasladar esa forma de entender un fenómeno a los conceptos de nuestros días. Es decir, evidentemente nadie puede volar en el sol, y menos desplazarse por nuestros cielos montado en él. Eso tuvo que haber sido algo más. Quizá una especie de vehículo luminoso que emitía calor, y era capaz de navegar rápidamente por los cielos, haciendo que Kinich Ahau pudiera visitar varios sitios del territorio maya en el mismo día, y no en varias semanas como le hubiera tomado a cualquier ciudadano maya que se transportaba a pie a través de la selva y las grandes calzadas.
Observemos con mucho cuidado esta hermosa y enorme representación de Kinich Ahau, plasmado en estuco, pulido y trabajado con gran dedicación por los antiguos mayas. Se encuentra en el estado de Campeche, en México, y existe una réplica a tamaño real en el Museo Nacional de Antropología del país. Su tocado emana plumas de aves y símbolos como rayos con la intención de representar una especie de fuego, que a su vez se podría representar luz, quizá de un resplandor. Tiene sentido puesto que, como ya lo adelantábamos, Kinich Ahau es un dios del sol, pero haciendo a un lado las leyendas, podemos especular que quizá esa luz no era simbólica, sino literal, un halo que emanaba de alguna especie de casco, tal y como lo muestran otras representaciones físicas. Sin duda lo que más resalta son sus ojos, enormes, extraños y profundos, que nunca eran blancos con pupila, sino de color negro o verdes como el jade. Los estudiosos señalan que este ser quizá no poseía ojos enormes, sino que portaba dos anteojos protectores, quizá de obsidiana, uno de los cristales más utilizados y aprovechados por las culturas mesoamericanas, lo cual podría ser evidencia de que los mayas inventaron las gafas de sol, o de que Kinich Ahau utilizaba una especie de protector ocular para lograr sus viajes hacia el cielo, que por supuesto no eran de obsidiana. Pensemos en un piloto o en un astronauta. Las micas de sus cascos también son de color negro para protegerse de la radiación y los poderosos reflejos que surgen al navegar por las alturas. Lo veamos por donde lo veamos, su aspecto físico sin duda es fascinante. Los que apoyan la postura de que así eran sus ojos, nos invitan a analizar entonces qué clase de humano, entre comillas, tendría unos ojos de este tamaño, mientras que los que apoyan el punto de vista de que estos son gafas protectoras, apoyándose en las otras representaciones del dios en donde no tiene esos enormes ojos, nos llevan a pensar en por qué un dios necesitaría lentes de sol tan similares a los utilizados por los pilotos. Muchas personas, entre ellos algunos mayas de la actualidad con quienes hemos podido conversar frente a frente, nos han dicho que ellos no niegan la posibilidad de que seres extraterrestres hayan descendido para estudiar, convivir o enseñar a sus ancestros. Es decir, los mayas son conocidos por su avanzado conocimiento astronómico y matemático, digno de las grandes mentes de nuestros tiempos. Incluso hay eclipses que todavía no ocurren y los mayas ya conocían su fecha exacta. Si no podemos aceptar que esos conocimientos les fueron traídos por la gente de las estrellas, entonces quizá podamos deducir que fue esa sabiduría astronómica de nuestros antepasados la que llamó poderosamente la atención de los hermanos del cosmos. Muchos indicios señalan el extraordinario hecho de que los antiguos habitantes de México y Guatemala fueron visitados por inteligencias superiores en tiempos muy remotos. Kinich Ahau es otra pista para resolver el gran enigma, una pieza del rompecabezas que encaja perfectamente y que nos muestra una verdad evidente. El antiguo y olvidado primer rey de los mayas, cuyo nombre varía según la época, pudo haber sido un líder de alguna expedición alienígena, quizá un científico o un curioso navegante del cosmos. No podemos estar seguros, pero lo único que sí podemos señalar sin temor a las dudas es que Kinich Ahau no era un nativo del planeta Tierra. Para Alien Truth, Edward Betancourt. ¿Por qué desaparecieron los mayas de la faz de la Tierra? Esa pregunta hace correr ríos de tinta tratando de encontrar la explicación definitiva. Pero la pregunta de hecho está mal empleada, porque los mayas no desaparecieron. Actualmente en México y Guatemala existen comunidades mayas, herederas de sangre de los antiguos sabios de la selva. Grupos como los mayas lacandones aún viven en esas tierras, y en su sangre corre el legado de aquellos habitantes de las grandes ciudades antiguas. Y es que los mayas realmente no desaparecieron del todo. Lo que sí desapareció
Fueron sus enormes imperios y ciudades que superaron en desarrollo urbano y tecnologías de limpieza a cualquier ciudad europea de la época medieval. Desaparecieron los grandes señores, las sublimes ciudades que ahora sabemos que muchas estaban fortificadas gracias a la tecnología LiDAR, que ha revelado enormes murallas ocultas bajo la selva que cercaban varias ciudades. Del mismo modo que sucedía en el Imperio Chino o en Europa. Eso sí fue lo que desapareció. Los grandes fundadores y los antiguos habitantes de todos esos imperios parecen haberse esfumado de la noche a la mañana, dejando edificios a medio construir, comida a medio cocinar y murales a medio pintar. ¿Pero a dónde se fueron? ¿Acaso alguien los destruyó? ¿Trascendieron a otra dimensión? ¿Qué fue lo que pasó? Puede que la respuesta siempre haya estado frente a nuestros ojos, pero muchos no lo han querido ver. Quédese con nosotros y le contaremos. Esto es Alien Truth. El Popol Vuh es sin lugar a dudas el más importante de los textos mayas que se conservan. Se distingue no solo por su extraordinario contenido histórico y mitológico, sino por sus cualidades literarias, las que permiten que se le pueda colocar a la altura de grandes obras épicas como el Ramayana hindú o la Ilíada de Homero y la Odisea griega. Como estas, el Popol Vuh no es un simple registro histórico. Es, a final de cuentas, como bien ha dicho Alan Christensen, una declaración universal sobre la naturaleza del mundo y del papel del humano en él. Pero ¿sabía usted que los mayas entendían que los humanos no habían sido creados por Dios, sino por un grupo de seres sabios e inteligentes venidos de otro mundo, a los que les apodaron los creadores? Y no, quizá algunos en la audiencia que ignoran todo lo relacionado a los mayas piensen que esto nos lo acabamos de inventar. Pero no, los mayas aceptaban dentro de toda su cosmogonía que los creadores intervinieron en esta tierra para crear a los humanos. La misma historia que nos cuentan los sumerios. El mismo tipo de génesis humano que nos cuenta el Ramayana en la India. Fuimos creados por seres muy avanzados e inteligentes. Y repito, los mayas lo sabían, pero también sabían que su destrucción provendría de los mismos seres venidos del cielo. Los creadores también destruirían a los grandes imperios mayas. Tepeu y Gucumatz son los nombres de dos de estos creadores, que, tal y como nos cuenta el libro sagrado maya del Popol Vuh, no trabajaban solos, puesto que pertenecían a un grupo mayor de dioses creadores. Incluso se nos dice que estos dos seres avanzados consultaron a compañeros suyos sobre cómo debían crear a los humanos y qué tipo de habilidades debían darles. Y citamos: digámosles a Ixpillacoc, Ixmucané, Hunapku Buch, Hunapku Ityu, probad suerte otra vez, probad a hacer la creación. Así dijeron entre sí el creador y el formador, a Ixpillacoc e Ixmucané, el consejo de dioses creadores, que sin ninguna duda nos recuerdan en los relatos al dios Enki o a Marduk de la mitología sumeria. Decidieron crear a los humanos. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. Fueron dotados de inteligencia, vieron y al punto se extendió su vista. Alcanzaron a ver, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Las cosas ocultas las veían todas, sin tener primero que moverse. Enseguida veían el mundo y asimismo desde el lugar donde estaban lo veían. Así dice el Popol Vuh, y es extraordinario cómo mencionan la curvatura de la Tierra. Estos grandes sabios y astrónomos que por supuesto sabían que el mundo es una esfera, mientras que en Europa se pensaba al mismo tiempo que era plana, aunque tristemente muchos ignorantes de nuestros tiempos que se creen despiertos lo siguen asegurando. Es interesante también señalar cómo es que los mayas mencionan que la humanidad, anterior a nosotros, podían ver cualquier cosa de la Tierra desde donde estaban, sin moverse. ¿Acaso estamos hablando de pantallas y algo parecido al Internet?
¿O estamos hablando de una humanidad pasada en donde sus habitantes podían realizar desdoblamientos astrales o proyecciones mentales? El Popol Vuh nos dice que esta humanidad alcanzó a conocerlo todo, sin dejar dudas sobre nada, y fue precisamente esto lo que incomodó a los creadores, quienes no consideraron virtuosa una inteligencia sin límites. Después de todo, ellos eran los progenitores, y nosotros, su creación. Así que tuvieron que limitar nuestra inteligencia. Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. ¿Por ventura se han de igualar ellos a nosotros, sus autores, que podemos abarcar grandes distancias, que lo sabemos y vemos todo? Entonces el corazón del cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus ojos se velaron, y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Solo esto era claro para ellos. Qué interesante es leer en textos milenarios tan diferentes la misma historia que asegura que los creadores limitaron nuestra inteligencia. Sobre todo cuando en nuestros tiempos la ciencia ha comprobado que los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad mental y se desconoce el motivo. ¿Imagina usted lo que pasaría si todos los humanos utilizáramos toda nuestra capacidad? Sin duda, seríamos iguales a los dioses. Los mayas también llamaban a los creadores como los pensadores, por ser grandes sabios que experimentaban y diseñaban la tierra. ¿Acaso esos pensadores eran en realidad científicos de otro planeta? Los mayas sabían que el fin de todo su imperio también llegaría tarde o temprano, y aunque desconocían el momento exacto, sabían que los dioses creadores vendrían para destruir, de nueva cuenta, todo lo que los humanos habían construido. Y el día llegó, alrededor del año 900 de nuestra era. De forma abrupta, las grandes ciudades mayas y la mayoría de sus habitantes desaparecieron para siempre. ¿Acaso estos científicos o dioses pensadores vinieron por los mayas? ¿Los destruyeron o los transportaron a otro sitio? La gran verdad es que desaparecieron. Y aunque algunos estudiosos sugieren que se debió al cambio climático y a la sequía derivada por la tala desmedida de la selva que los mayas ocasionaron, dicha teoría no se sostiene cuando nos damos cuenta que su desaparición no fue gradual, sino prácticamente en un chasquido. Si hubiera sido por el cambio climático, las ciudades habrían sido abandonadas con anticipación y en fechas diferentes entre sí, pero todas parecen haber desaparecido al mismo tiempo, de un día al otro. ¿Qué sucedió? ¿Acaso los creadores y pensadores del cielo tuvieron algo que ver? Dentro de la región Puc, en Yucatán, México, se encuentra Uxmal, una de las zonas arqueológicas más importantes del país, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Esta área cuenta con varios edificios impresionantes, incluyendo la Gran Pirámide, que tiene 9 cuerpos escalonados y una escalera hacia el norte. Mide alrededor de 80 metros en su lado norte y aproximadamente 30 metros de altura. Es un majestuoso templo que sin duda rivaliza con la llamada Pirámide del Adivino, también conocida como la Pirámide del Hechicero o del Enano, una construcción maya de 35 metros de altura que resulta ser la protagonista de una curiosa leyenda muy antigua en la que un misterioso ser de origen no humano se vio involucrado en su construcción. Muchas leyendas e historias y datos arqueológicos mayas indican que sin ninguna duda hubo contacto entre esta ancestral civilización y la gente de las estrellas. Pero la historia del pequeño hechicero que descendió del cielo es muy especial, ya que si resultara tener aunque sea un poco de verdad, revelaría entonces de forma contundente que, efectivamente, en tiempos pasados, los sabios mayas obtenían conocimiento de inteligencias venidas de otro planeta. Aquí le contaremos la fascinante historia que usted puede comprobar por sí mismo si visita este complejo. Esto es Alien Truth.
En 2020, se descubrieron 6 pirámides mayas en el estado mexicano de Yucatán, 2 de las cuales se encuentran en la zona arqueológica de Chaltun-Já, en el municipio de Izamal. Esto demuestra que la mayor parte de todas las ciudades de la gran civilización maya aún están ocultas por la majestuosa selva. ¿Se imagina usted cuántas leyendas, relatos e historias sobre el pasado maya desconocemos? La selva sin duda ha ocultado quizá para siempre mucha sabiduría y una enorme cantidad de evidencias sobre el contacto alienígena en el pasado de esta tierra. En su libro Incidentes de viaje en América Central, Chiapas y Yucatán, John Lloyd Stephens relató que este edificio, la Pirámide del Adivino, tenía su propia leyenda entre los mayas de la región. La leyenda del rey enano o hechicero, que es una de las historias más fascinantes de la cultura maya. Este ser era un pequeño hombre sobrenatural que gobernó la ciudad maya de Uxmal durante muchos años. Todo comienza cuando una sabia anciana encontró un enorme huevo en las profundidades de la selva. A pesar del tamaño de este huevo, ella fue capaz de llevarlo cerca de su vivienda gracias a su ligereza. Todos los días acudía a visitar el enorme huevo en espera de que algún tipo de animal, saliera de su interior. Pero cierto día, lo que surgió del huevo no era ningún tipo de ave o reptil, sino un niño muy extraño. Tenía brazos y piernas largas, pero era muy pequeño. La leyenda cuenta que la criatura fue recibida entre los habitantes de la zona y se dieron cuenta que este aparente niño nunca crecía y de hecho tenía la voz gruesa como la de un hombre. Es por esto que comenzaron a pensar que el ser se trataba en realidad de un enano, pero uno que además era hechicero, puesto que podía predecir el futuro y además de adivino, controlaba animales con su voluntad y viajaba a grandes distancias en corto tiempo. El supuesto niño se mantuvo del mismo tamaño durante toda su vida y aunque tenía voz gruesa, seguía siendo pequeño y delgado. Un día, el ser descubrió que la mujer cuidaba celosamente un tuncul, un instrumento maya, hecho con un palo hueco que genera un sonido muy fuerte. La criatura lo tomó y lo tocó con fuerza. Todos se escandalizaron puesto que una profecía decía que cuando ese instrumento fuera tocado, se terminaría el reinado y la dinastía de los reyes o señores mayas de Uxmal. El rey mandó encontrar al culpable de tal anuncio, y al llegar frente a él, le preguntó si había algún modo de evitar que eso ocurriera. El extraño ser pidió al rey que primeramente construyera un camino blanco, un sacbé, que viajara desde Caba hasta Uxmal. Y cuando el sacbé fuese terminado, entonces el pequeño hechicero regresaría a decirle la respuesta. Ya listo el camino, la anciana y el hombre pequeño fueron a ver al gobernante. Y ahora, el apodado enano le dijo al rey que debían batirse en una prueba para romper con la cabeza un cocoyol, un fruto de gran dureza, y si pasaba la prueba, entonces podría seguir gobernando Uxmal. El señor maya aceptó, pero pidió que primero fuera el pequeño ser quien lo intentara. El primer fruto fue destruido con la simple mirada del pequeño, y el rey se mató al intentar quebrarlo con la cabeza y un martillo. Y así, al más puro estilo de las leyendas del rey Arturo, el pequeño hechicero adivino se convirtió en rey. Gobernó durante mucho tiempo y enseñó astronomía, cálculos avanzados y filosofía combinada con una espiritualidad muy extraña para los mayas, puesto que hablaba de que solo existía un solo Dios. Según la historia, su enorme inteligencia y habilidad para la construcción, además de magia, hizo que esta pirámide que vemos en pantalla fuese construida en su totalidad en una sola noche. Al menos la primera etapa, ya que como usted sabe, los mayas solían construir sus templos uno encima del otro, como una muñeca rusa matrioshka. Los sacerdotes mayas enfurecían por las extrañas enseñanzas del adivino con cuerpo de niño, ya que iban contra todo lo que sabían. Y eso es todo lo que se sabe, añadiendo que Uxmal fue destruida como castigo de los dioses mayas por haber sido cambiados por un dios falso y único que predicaba el pequeño rey, de quien no se sabe qué le sucedió, ni cómo murió o desapareció.
Aquí en Alien Truth no solemos contar historias, ya que este es un canal de investigación y no de relatos. Pero esta leyenda merece ser conocida por toda la relación que sin duda alguna tiene con el típico caso de un contacto extraterrestre. Veamos. El adivino era pequeño, con brazos y piernas largas. ¿Podríamos decir acaso que quizá medía cerca de 1,20 m? Su descripción física entonces concuerda con la de muchos seres alienígenas avistados en nuestro planeta. Y pongamos atención a este otro detalle. La criatura salió de un enorme huevo. ¿Pudo ser este supuesto huevo en realidad el vehículo en el que este ser llegó a tierras mayas? Y no parece descabellado. De hecho, esto nos recuerda al famoso caso de Socorro, Nuevo México, en 1963, donde Lonnie Zamora, un oficial de policía, tuvo un encuentro con el aterrizaje de una nave con forma de huevo y dos seres delgados y pequeños. Un caso incluido en el proyecto Libro Azul e investigado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que supuestamente quedó sin resolver. ¿No le parece que aquí hay una relación evidente con el ser que gobernó la ciudad maya? El llamado adivino de Uxmal podía viajar de manera rápida. Era un extraordinario astrónomo, ingeniero y hasta arquitecto que, con magia entre comillas, construyó un enorme templo en una sola noche. Y además, poseía una filosofía donde afirmaba que la divinidad era una sola. Todo esto, si lo estudiamos a fondo y lo comparamos con varios de los incidentes y casos de encuentros cercanos del tercer tipo que se han investigado en la historia, podemos darnos cuenta que encaja a la perfección con un contacto con estas inteligencias que vienen del espacio. Los hechiceros y la magia no existen, los adivinos tampoco, y desde luego estos no aparecen de enormes huevos. Pero los extraterrestres sí existen, y aunque no son hechiceros, poseen tecnología superior que cualquier habitante del pasado podía entender como magia. ¿Cómo le explicarían a un maya lo que es un alienígena en una nave espacial interestelar o interdimensional con forma ovoide? Lo más cercano a su conocimiento es decir que era un niño que nunca creció, muy sabio y que salió de un huevo. ¿O usted qué opina? Para los mayas, el cielo era la principal guía de su vida. Un lienzo lleno de estrellas y fenómenos anormales que era constantemente observado por una de las civilizaciones ancestrales más importantes de la humanidad. Sacerdotes consagraban toda su vida únicamente a la observación de los astros en el cielo nocturno. Y es que el cielo habla todos los días y les dice a los hombres lo que ocurre, lo que ocurrió y lo que está por suceder. Además, el cielo es el lugar de donde provienen los dioses y el sitio donde viven, por lo que para los mayas, casi todo lo sagrado se encontraba ahí arriba, a excepción del corazón de los humanos aquí en la tierra, lugar donde habita la divinidad. Esto lo sabían los mayas perfectamente. Es por eso que lo que ocurrió en una de las zonas arqueológicas mayas más importantes, en el pasado marzo del 2022, no puede ser pasado por alto. Le presentaremos a usted las extraordinarias imágenes. Y esto no salió en los medios masivos de comunicación. Muy pocos apenas hicieron un simple comentario, pero nadie dijo nada, ni reparó en la importancia del fenómeno. Pero ocurrió. Y aquí en Alien Truth le explicaremos a detalle cuáles son las verdades de este suceso extraordinario que para los mayas representaría la visita de un dios. El inicio de una nueva era, en donde los señores del cielo, según los mayas, están a punto de volver a convivir con los humanos. La arqueología moderna y ortodoxa lo sabe, pero prefieren guardar silencio y escudarse en que todo es un simple mito y una simple coincidencia. Pero nada es coincidencia. Quédese con nosotros. Esto es Alien Truth.
La civilización maya destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales como su escritura, que es uno de los pocos sistemas plenamente desarrollados del continente americano precolombino. Pero también destacan por su arte, la arquitectura, su profunda filosofía y sus notables sistemas de numeración aplicados en su avanzadísima astronomía, capaz de predecir eclipses y calcular la órbita de la Tierra alrededor del Sol. De acuerdo con Victoria R. Bricker, antropóloga y etnógrafa estadounidense conocida por sus estudios de la cultura mesoamericana, Venus parece haber sido el planeta al que los mayas y otras culturas ancestrales le prestaron mayor importancia. De hecho, los mayas le dedicaron centros ceremoniales, pirámides, estelas y hasta códices enteros que ya no existen. Venus, para ellos, representa la morada de la deidad máxima, el hombre dios, serpiente y quetzal, Kukulcán, quien bajó a la tierra y convivió entre ellos para enseñarles la sabiduría cósmica y las verdades del espíritu. Le entregó a los humanos el conocimiento y los hizo sabios. Dice el mayista J. Eric Thompson en su célebre libro Historia y Religión de los Mayas, que nuestra información acerca del culto de Venus procede en gran parte de 6 páginas del Códice de Dresde, que comprenden tablas de las apariciones del planeta Venus en el cielo después de la conjunción inferior. Junto con textos e ilustraciones, casi todas melancólicas, los mayas hablan de profecías que se cumplen con el posicionamiento de Venus sobre sus ciudades. Los sacerdotes ancestrales, que eran verdaderos astrónomos, establecieron una relación empírica entre la aparición de Venus en el horizonte y el comportamiento, por ejemplo, de huracanes, lluvias abundantes o escasas, que implicaba inundaciones o sequías devastadoras. Los sacerdotes, astrónomos, guerreros y gobernantes mayas también trasladaron esta presencia celestial de Venus al ámbito de los conflictos humanos, la guerra y las enfermedades. Pero sobre todo, el ascenso de gobernantes, los nacimientos de nuevas eras y a la visita de los dioses, quienes descendían periódicamente a la tierra para convivir con los mortales y compartirles secretos de sabiduría. Tal y como dijimos al inicio de este video, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en el estado de Yucatán, en México, se vivió un fenómeno arqueoastronómico que no se veía desde hace al menos 500 años. Observe con mucho cuidado. Se trató de la alineación del planeta Venus con el observatorio maya llamado el Caracol, estructura que se remonta hacia el año 906, a fines del periodo clásico de las cronologías de Mesoamérica. Quizá para algunos esto no tenga ni la más mínima importancia. La ignorancia les hará creer que esto que vemos es una simple estrella arriba de un templo muy antiguo, una coincidencia nada más, o quizá solo un dato muy curioso. Sin embargo, debemos recordarle al espectador que muchísimo antes de la conquista, e incluso todavía en épocas recientes en algunas comunidades mayas, la gente le tiene pavor a Venus Kukulcán cuando aparece como la estrella de la mañana, porque se cree que desde su lugar en el firmamento, la deidad de los mayas comenzará a lanzar sus flechas de fuego y luz contra hombres y dioses. De acuerdo con la costumbre, los habitantes de los pueblos mesoamericanos solían cerrar puertas y ventanas de sus casas para no ser dañados con enfermedades o heridos de muerte. Por tanto, esto, que se vivió en marzo, de lo que por cierto ningún turista fue testigo debido a la hora en la que ocurrió, sería para los mayas una señal de gran cambio, de sucesos que le competen a toda la humanidad, puesto que anuncia la llegada de los dioses a la tierra. Los dioses que nos abandonaron hace miles de años para que desarrolláramos la sabiduría por nosotros mismos. La última vez que Venus se alineó de esta forma con este templo maya del Caracol, los invasores europeos llegaron a nuestras tierras a saquear y a cambiar para siempre el desarrollo de la historia de toda América. Y aproximadamente casi 1000 años atrás, cuando este mismo fenómeno astronómico ocurrió, la civilización maya terminaba por desaparecer misteriosamente de la faz de la Tierra. Y la selva lacandona
devoraba casi todos los indicios de su extraordinario imperio. Además, el planeta que los mayas y lacandones llaman Azab-Ab-Ek es la estrella que despierta a la Tierra, y cuando se alinea en el cielo es porque anuncia que lanzará sus dardos celestiales de fuego. Una de las formas mayas para referirse a las estrellas fugaces y a los meteoritos y asteroides. ¿Tendrá esto algo que ver con la comentada llegada en los tiempos próximos de un asteroide que devastará la Tierra? El custodio del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chichén Itzá, José Antonio Quepcetina, fue quien logró captar esta fotografía del fenómeno. Las sorprendentes imágenes fueron tomadas entre las 3 y las 5 de la madrugada. Y aunque Venus también se ha dejado observar en otros años, fue en 2022 que logró una alineación perfecta, demostrando así la enorme sabiduría de la cultura maya y su complejo conocimiento astronómico que miles de años después sigue vigente. A casi 1500 años de la desaparición misteriosa de los mayas, sus templos siguen alineados de forma perfecta con los acontecimientos del cielo, como si fueran señales inequívocas de que sus profecías podrán tener errores en su interpretación, pero nunca en su extrema precisión de ejecución. Lo que los mayas dijeron que pasaría, ha pasado, su destrucción y desaparición incluida. ¿Se trata todo esto de una simple coincidencia? ¿Son solo patrañas? ¿O en verdad debemos prepararnos para aquello que la estrella de la mañana nos acaba de advertir? Usted tiene la mejor opinión. El 1 de enero de 1924, Frederick Albert Mitchell Hedge, un aventurero y escritor inglés, se encontraba investigando las ruinas de la ciudad maya de Luba Antum, que significa Ciudad de las Piedras Caídas, ubicada en la actual Belice. El escritor buscaba una posible conexión entre los mayas con la mítica civilización de la Atlántida. Luba Antum se trata de un complejo arquitectónico impresionante compuesto por una gran plaza de piedra, varias pirámides, casas y cámaras subterráneas. A Mitchell Hedge lo acompañaba su hija adoptiva Anna, una joven de 17 años, quien haría un increíble descubrimiento entre las ruinas de un artefacto maya que aún para nuestros días posee una de las evidencias de alta tecnología imposible para la edad en la que se supone que fue creada. Ana relató que durante varios días ella y su padre veían algo entre las piedras que brillaba al recibir los rayos del sol. Y de hecho fue ella quien los rescató, puesto que sus manos eran más pequeñas que las de los demás. Frederick Albert se resistió a creer en el descubrimiento de aquel artefacto, a pesar de que fue su expedición y su propia hija quienes realizaron el hallazgo. Pero los nativos mayas de la zona reconocieron al instante el artilugio. Fue tan sorprendente para ellos que los 300 mayas que trabajaron en las excavaciones se arrodillaron y besaron el terreno cuando el objeto fue llevado a la luz. ¿Por qué ahora ese objeto permanece en un museo como si nada? Porque muchas de las investigaciones que se han hecho al respecto no han salido a la luz pública. Y es que el objeto del que te hablaremos a continuación reta a toda ciencia moderna. ¿Cómo pudieron los mayas haber creado algo que solo pudo haber sido hecho con tecnología incluso más avanzada que la actual? Y no solo te hablaremos de una leyenda, te mostraremos fotos, evidencias y la investigación de lo que puede ser el objeto más misterioso de los mayas. La calavera exhibe al humano desnudo, despojado de sus vestimentas y harapos, es decir, de la superficialidad. La calavera simboliza el ciclo iniciático, la muerte corporal preludio del renacimiento a un más alto nivel espiritual. Es símbolo de la sumisión de la naturaleza bajo la influencia predominante del espíritu, y para muchas filosofías se considera símbolo de la perfección espiritual. El misterioso cráneo de cristal, encontrado entre las ruinas de Luba Antum, sería conocido a partir de entonces como el cráneo del destino. Este misterioso objeto de 5 kilos de peso, fabricado con cristal puro de cuarzo, es anatómicamente perfecto, siendo la representación de un cráneo femenino
debido a su pequeño tamaño de 12.7 centímetros de altura y 18 centímetros de largo. Cuando es alcanzada por detrás por los rayos del sol, un intenso haz luminoso puede salir por sus cuencas y es capaz de encender fuego. Como si eso no fuera suficiente, presenta un alto grado de dureza, 7/10 en la escala de Mohs, la cual mide la dureza de los minerales de menor a mayor, lo que significa que para lograr tallar esta pieza solo se pudo hacer de dos formas: emplear un cristal aún más resistente como el rubí o el diamante, o con la utilización de una técnica láser altamente desarrollada. Algo ciertamente imposible en la época de los mayas. En 1970, el restaurador de arte Frank Dorland aseguró tras un análisis en los laboratorios de Hewlett Packard que esta pieza había sido tallada en contra del eje natural del cuarzo, algo extremadamente imposible de hacer a mano, ya que el menor error habría destruido la pieza en 1000 pedazos. Además, no presenta huellas de ninguna herramienta. Y es que con tremendo asombro, se concluyó que tuvieron que tardar al menos 300 años y varias generaciones en tallarla con una precisión que solo una computadora podría lograr. Algunos expertos aseguran que la calavera se remonta a la época de los mayas, cerca del 1300 al 1400 de nuestra era. No obstante, los nativos que acompañaron a Mitchell Hedge en su expedición decían que sus leyendas orales aseguraban que la calavera del destino tenía al menos más de 3600 años de antigüedad y que posee poderes sobrenaturales siempre que se sepa cómo activarlos. Se comenta de hecho que la calavera de cristal puede programarse para instalar pensamientos en la mente de quien la observa y propicia algunas habilidades telepáticas. Es un instrumento de curación y sabiduría, pues al instalar pensamientos nuevos puede curar de tristezas profundas y traumas psicológicos severos, y además otorga conocimientos espirituales profundos. Frederick Mitchell Hedge relató en su autobiografía titulada El peligro, mi aliado, que el cráneo era empleado por el sumo sacerdote maya en rituales iniciáticos, y que cuando el sacerdote deseaba la muerte con ayuda del cráneo, esta invariablemente ocurría. Los que guardaron el cráneo por muchos años mientras era estudiado, a veces reportaban cambios en el color del cuarzo y la visión de imágenes en las cuencas de sus ojos. También decían escuchar sonidos extraños provenientes del objeto y percibir los olores extraños que emana. Se cuenta que cuando la calavera fue expuesta en el Museo Británico, comenzaron a ocurrir una serie de extraños acontecimientos. Una anécdota real es que el personal de limpieza del museo, asustado por estos inexplicables hechos, consiguió que la calavera de cristal fuera cubierta por un gran paño durante las horas nocturnas. Los que señalan el origen misterioso de esta reliquia aseguran que no es la única en su tipo, y es que las leyendas mayas afirman que existe un total de 13 calaveras en la Tierra, todas de cristal. 12 habrían sido talladas, presuntamente, en los 12 mundos de los dioses, y la última, en la Tierra. Los atlantes se las habrían legado a los mayas, y con el tiempo, las reliquias de cristal se dispersaron, aunque algunas podrían seguir ocultas en la selva, bajo todas esas ciudades mayas que aún no se han descubierto ni explorado. Existen otras calaveras de cuarzo, algunas de las cuales fueron descubiertas por soldados en México en el año 1890. Una está expuesta en el Museo de la Humanidad de Londres y otra en el Museo del Hombre en París. Esta última, la cual ve en pantalla, habría sido parte del cetro de un sacerdote azteca del siglo XIII o XVI de nuestra era. Algunos expertos han intentado desacreditar totalmente la supuesta autenticidad de estos cráneos de cristal, especialmente del cráneo del destino, del cual afirman que fue tallada en la década de 1930. Su único argumento para afirmar eso es que, según ellos, es imposible que hubiese sido tallada por los mayas, y tal vez tengan razón. Sin embargo, en 1930, tampoco existía la tecnología para tallar una escultura como esta, en contra del eje natural del cuarzo sin romperla, por lo que tampoco es una creación moderna. Aún así, el museo la exhibe como un artefacto falso.
Y debido a que es científicamente imposible datar la antigüedad del cristal de cuarzo con el que está elaborado, el misterio sobre el origen de estos artefactos persiste hasta el día de hoy. ¿Realmente es un artefacto de origen atlante, legado a los mayas? Eso explicaría, entre comillas, la alta tecnología con la que fue realizada. Aunque la leyenda maya que asegura que estos cráneos fueron traídos por los dioses y fabricados en sus 12 mundos, también nos habla del origen no solo antiguo de esta pieza, sino de su posible manufactura alienígena. ¿Usted qué piensa? ¿Le podemos creer al Museo Británico, que asegura que esta pieza es moderna, por el simple hecho de que no pueden imaginar a los mayas con objetos fabricados bajo un diseño casi computarizado y tallado por láser? ¿O podemos pensar que detrás del origen de este objeto hay una historia extraordinaria? Por favor, deje su opinión al respecto en los comentarios. Seguramente usted está tan cansado como nosotros de las historias y rumores sobre la posible localización de la Atlántida, que sin embargo nunca ha arrojado suficiente cantidad de evidencia arqueológica para demostrar algo concreto. Y aunque eso se debe en su mayoría a la gran cantidad de especulaciones, también es gracias a la corrupción de muchos gobiernos en varios países que se ven beneficiados de estas búsquedas sin resultados al patrocinar expediciones falsas. Pero también existen misteriosos encubrimientos gubernamentales de hallazgos arqueológicos bajo el mar que son realmente muy interesantes. Y uno de esos hallazgos, real y plenamente documentado, es aquel que se ha hecho en las proximidades de la isla de Cuba. Ahí, bajo el fondo del océano, han encontrado vestigios ancestrales de una cultura muy antaña que pudo haber sido destruida cuando la subida del mar acabó con ella, tal y como Platón explicaba en su Historia de la Atlántida. ¿Y sabe qué? Aquí sí hay evidencias, aquí sí existen las pruebas, e incluso National Geographic participó en las expediciones. Pero lo que encontraron fue misteriosamente ocultado y censurado por autoridades norteamericanas. ¿Pero qué fue exactamente lo que encontraron? ¿Por qué autoridades de Estados Unidos, sin aparentemente ninguna injerencia sobre el mar cubano, decidieron arrojar un velo de secretismo ante estos hallazgos? ¿Podrían estar cerca de Cuba los verdaderos vestigios de la civilización atlante? Quédese con nosotros, observe las siguientes imágenes y evidencias y analicemos juntos lo que podría ser el descubrimiento arqueológico más sorprendente de la era moderna. Esto es Alien Truth. El océano, uno de los grandes misterios de nuestro planeta. La humanidad tiene más información del espacio exterior que de las profundidades del mar. Hace poco más de una década, un equipo de exploradores estuvo trabajando en una misión de estudio en la costa occidental de Cuba. Su equipo de sonar detectó una desconcertante serie de estructuras de piedra situadas a unos 650 metros bajo la superficie que parecen estar talladas por manos humanas y acomodadas a propósito en el fondo oceánico. Los patrones de las piedras simétricamente organizados nos hablan de que posiblemente son parte de algún desarrollo urbano muy antiguo, y las primeras hipótesis arrojaban que quizás se trataba de alguna ciudad maya desconocida, de la que solo se habló en leyendas y que fue destruida en una inundación. Sin embargo, la hipótesis de que estas estructuras pertenecieron a los mayas no se sostiene, ya que cuando esta zona del Atlántico estuvo en la superficie, por encima del mar, los mamuts aún caminaban sobre este planeta, miles de años antes de que los primeros asentamientos mayas existieran. Y aunque en 2012 comenzaron las investigaciones, realmente los primeros indicios de estas estructuras se tuvieron en el año 2000.
cuando mientras exploraba la zona con fines petroleros, se detectaron las formas piramidales en el fondo del mar al extremo oeste de Cuba. El hallazgo de estas estructuras no fueron algo menor. Quizá usted lo recuerda. De pronto se produjo una ráfaga de medios en sitios de noticias con títulos como Descubrimiento de la Atlántida en Cuba y fue encontrada la ciudad perdida del Caribe. El hallazgo, por supuesto, atrajo la atención del gobierno norteamericano, del Museo Nacional de Cuba y de National Geographic. Todos hicieron promesas para investigar las extrañas imágenes que arrojaba el sonar y descubrir qué clase de cultura antigua pudo haberlas construido. Pero ahora, 12 años más tarde a la fecha de subido este video, la historia se perdió en la oscuridad. ¿Qué pasó con las ruinas hundidas de Cuba? ¿Fueron alguna vez plenamente investigadas? ¿Y por qué los medios de comunicación se quedaron en silencio ante este inusual descubrimiento? Pauline Zalitzky, ingeniera naval, y su esposo Paul Witzwig, propietarios de una empresa canadiense llamada Advanced Digital Communications, trabajaban en conjunto para una empresa del gobierno del presidente Fidel Castro con el fin de explorar aguas cubanas que contienen cientos de barcos cargados con tesoros de la época colonial española. Y fue entonces cuando se toparon también con estructuras de piedras circulares y piramidales a más de 600 metros de profundidad, en el mismo sitio anteriormente reportado. Este grupo usaba un equipo de sonar avanzado para escanear un área de 2 kilómetros cuadrados de fondo marino. Al estudiar las imágenes del sonar, Pauline observó lo que parecían ser formaciones inusuales de bloques lisos y formas geométricas. El geólogo Manuel Iturralde, principal investigador del Museo de Historia Natural de Cuba, equipado con un vehículo operado a control remoto para examinar y filmar las estructuras, reveló grandes bloques labrados en piedra semejantes al granito, que miden cerca de 2,44 a 3 metros. Algunos bloques parecían estar apilados deliberadamente, uno encima del otro, mientras que otros parecían aislados del resto. Iturralde también dijo que las imágenes parecen reflejar ruinas de una ciudad sumergida, pero él consideró absurdo sacar conclusiones sin tener más pruebas. Y es que, según Iturralde, quien ha estudiado innumerables formaciones submarinas, se trata de estructuras muy peculiares. Pero afirmó que si a esta formación tuviera que explicarla geológicamente, le sería realmente un problema difícil. Además, tal y como dijimos al principio, para que algún tipo de estructura se encuentre en esa zona y a esa profundidad, estaríamos hablando que su construcción tiene al menos 50.000 años, lo que sin duda alguna nos hace reescribir la historia, pues supuestamente no había la capacidad arquitectónica para construir edificios complejos en ninguna de las culturas que conocemos. De hecho, un especialista en arqueología subacuática de la Universidad Estatal de Florida declaró que para ese periodo las estructuras están fuera de tiempo y lugar. Simplemente no deberían estar ahí. Existen leyendas locales de nativos mayas y yucatecos que hablan justamente de una isla habitada por sus ancestros que desapareció bajo las olas, y estas podrían ser sus ruinas. Por supuesto, no se descarta la posibilidad de que las formaciones rocosas son simplemente el maravilloso resultado de la madre naturaleza, pero obviamente hay quienes no están tan dispuestos a aceptar este punto de vista. Y es que extrañamente, no han existido reportes científicos de investigaciones serias, que de hecho sí se hicieron, pero sus resultados fueron censurados. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó con todas las promesas del gobierno, el Museo Nacional, National Geographic y otros científicos para llevar a cabo nuevas investigaciones?
¿Por qué las imágenes, mediciones, dataciones y exploraciones submarinas fueron ocultadas por los gobiernos? Nadie lo sabe. El misterio sobre esta posible ciudad hundida, con más de 50.000 años, que desafía todo lo que sabemos de historia, se encuentra bajo una pesada losa de secretismo. Y mientras tanto, muchos siguen pensando que la Atlántida solo fue un mito. Para Alien Truth, Eduardo Betancourt.